esta quinta ponencia. Análisis del comportamiento criminal en Colombia, que está a cargo del intendente Adrián Fernando Mora Mora. El intendente Mora es perfilador criminal de la Policía Nacional de Colombia, es tecnólogo en criminalística y ha servido en este cuerpo policial por 22 años, 13 de ellos en investigación criminal. Sus múltiples participaciones en seminarios, simposios y cursos de perfilación criminal son parte de sus atestados para desempeñar las funciones dentro del selecto grupo de perfiladores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia. Intendente, desde Costa Rica, un fuerte abrazo y bienvenido a este seminario virtual. Adelante, don Adrián. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Sí, se le escucha perfectamente. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Qué pena con ustedes otra vez. Como le decía el doctor, mi nombre es Adrián Fernando Mora Mora, pertenezco a la Policía Nacional, a la Dirección de Investigación Criminal, aproximadamente como investigador cerca de 10 años, y como policía llevo 22 años trabajando en diferentes delitos, trata de personas, delitos sexuales, homicidios, todo lo que tiene que ver con hurto, en sí muchos delitos. He tenido la fortuna de combatir, de trabajar en contra de la criminalidad acá en Colombia. Entonces me ha dado la suficiente experiencia para poder haber llegado aquí a este grupo, al grupo de Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal. Disculpe, doctor, ¿ustedes están viendo la presentación? Sí, señor, correcto. Se ve perfectamente. Ok. Bueno, les voy a comentar nosotros qué hacemos acá, cómo iniciamos acá en Colombia la perfilación criminal. El tema de la historia de la perfilación criminal, pues ya lo tomó muy bien el doctor Andrés Alonso Muñoz, muy bien con su buena presentación, y es exactamente parte de lo que yo iba a hablar, pero me va a saltar esa parte. Nosotros iniciamos a trabajar el tema de la perfilación criminal posterior a una capacitación que se tuvo en el año 2004 con diferentes entidades, entre ellas el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación y Policía Nacional, pues la Dirección de Investigación Criminal que participó allí en esta capacitación. Al ver estos logros que tuvieron desde el 2004 hacia el 2011, la Policía Nacional tuvo la necesidad y sintió la necesidad de crear este grupo para apoyar las diferentes investigaciones que se adelantan de la Dirección de Investigación Criminal y cada una de sus seccionales. Y es por ello que en el 2011, al interior de la DIJÍN, se creó el Grupo Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal. En el 2015 se tuvo la participación y se tuvo el primer encuentro internacional de perfilación criminal con la participación de varios países, entre ellos Alemania, Corea, Estados Unidos, Chile, países de Sudamérica, de Centroamérica e inclusive de España. En el 2015, ya con la creación de la nueva estructuración de la DIJÍN, mediante la resolución 05839, ya el 31 de diciembre del 2015 se creó el Grupo Ciencias del Comportamiento y Perfilación Criminal ya formalmente dentro de la Policía Nacional. Y en el 2019 se hizo el primer encuentro o el primer simposio nacional de perfilación criminal. Pero nosotros, ¿cómo trabajamos acá? ¿Cómo realizamos la perfilación criminal? ¿Cómo iniciamos nuestras labores? Nosotros no vamos a llegar a un proceso sin una invitación. Y esta invitación nos la da la Fiscalía. Entonces, ante una solicitud realizada por la Fiscalía o por intermedio de alguna unidad investigativa, sea Policía Nacional o la parte investigativa o Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, el jefe del grupo
recibe la solicitud con el anexo, o sea, ¿qué es el anexo? La orden a policía judicial. Nosotros no podemos ser una rueda suelta, valga así la expresión, nosotros no podemos ir sin una orden a policía judicial. Es lo primero que nosotros tenemos que recibir, adicional al acervo probatorio. Desafortunadamente, en muchos años atrás, nos tomaban como última opción. Hoy en día ya están tomándonos más en cuenta las investigaciones y vamos a los casos en caliente, como le decimos nosotros acá. Podemos ir inclusive a los actos urgentes. ¿Y qué es lo importante de llegar a estos actos urgentes? Porque podemos orientar la investigación desde un inicio, cómo se tienen que tomar las fotografías, obviamente, viendo en un futuro la creación o la elaboración de un informe de perfilación criminal. Entonces es llegar a donde los investigadores y decirle, vean, de esta manera necesitamos para poder colaborarles más adelante, no se nos puede ir los detalles. Entonces, ya después de la realización de la recepción del caso, el jefe hace la lista de chequeos. Verifica que toda la documentación que está allí dentro del acervo probatorio es suficiente para la creación de un informe de perfilación criminal. Posterior, él asigna o el jefe asigna el caso a los perfiladores. Entonces, de los perfiladores, ¿qué sale? Sugerencias investigativas. En muchos de los casos, desafortunadamente, por pasados los años, faltan elementos o se han perdido elementos y no son suficientes para la elaboración, o faltan elementos o faltan dentro de las entrevistas elementos o información importante que se tiene que corroborar o se tiene que ampliar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos llega el caso y si nos hace falta algún elemento, alguna actividad de policía judicial o alguna ampliación de entrevista, interrogatorio o declaración jurada, se le indica al investigador o en su efecto a la fiscalía mediante una comunicación oficial que hace falta ciertos elementos, ciertas actividades a policía judicial y que una vez realicen estas investigaciones o estas actividades de policía judicial, seguiríamos con el informe de perfilación criminal. Este informe de perfilación criminal no lo hace un solo funcionario. Esto lo hace varios expertos en la materia, diferentes disciplinas, que más adelante pues vamos a tocar. Entonces, ¿qué es la perfilación criminal? En cada una de las exposiciones que yo he estado muy atento en observar, he visto que estamos en una misma línea. Entonces, la perfilación criminal es una técnica de investigación criminal avanzada que se apoya en las ciencias y disciplinas forenses. Entonces estamos la balística, está la odontología forense, está el apoyo por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Muchas ramas, muchas técnicas que podemos, por intermedio de esas técnicas, realizar informes de perfilación con el fin de determinar los rasgos y características conductuales a través del análisis del lugar de los hechos. Esta parte es muy importante, que nosotros somos de la parte inductiva. A partir del elemento material probatorio, nosotros inferimos, identificamos las características conductuales a través del lugar de los hechos, análisis victimológico, la reconstrucción del delito y el análisis motivacional para construir el esclarecimiento de los hechos delictivos. Entonces, cada uno de estos elementos y estos apoyos que nosotros tenemos por parte de cada una de estas ciencias o disciplinas es una parte importante para nosotros poder elaborar un informe de perfilación criminal. Entonces, me devuelvo un poco. Entonces, una vez terminado el análisis del grupo de analistas que participó, realiza el consenso multidisciplinario, o sea, después de haber hecho el análisis de todo el acervo probatorio, de leer todas las entrevistas, de ir al lugar de los hechos, un perfilador criminal no es aquel que se sienta detrás de un escritorio y empieza a observar fotografías
porque las fotografías puede que nos den una mala expectativa, una falsa expectativa. Tenemos que ir al lugar de los hechos. No es lo mismo estar en un escritorio observando las entrevistas, leyendo las entrevistas, que de pronto el perfilador vaya y mire el lugar de los hechos y pueda de pronto inclusive escuchar a las víctimas o a los testigos del crimen. Finalmente, después de, finalmente, de la creación de la elaboración del informe de perfilación criminal, algo que se me había olvidado, no, pero esto lo voy a decir más adelante, el grupo multidisciplinario se sienta, realiza al fiscal, se sienta con el fiscal y le explica cuál fue la elaboración, qué es lo que nosotros queremos demostrar dentro de este informe. En muchos de los casos, muchos investigadores desafortunadamente realizan simplemente el informe y no le explican al fiscal qué es lo que qué era lo que buscaron, qué es lo que encontraron y cuáles son los puntos importantes a seguir para convencer al juez más adelante para una solicitud de orden de captura. Como lo decía anteriormente, nosotros no somos una ruedita, una suelta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener un soporte jurídico, nosotros tenemos que estar amarrados a una ley para cuando nosotros vayamos a juicio, a soportar nuestro informe de perfilación criminal, la defensa se entere que nosotros no vamos a improvisar lo que nosotros realizamos, el análisis que nosotros realizamos. Entonces, ¿dónde nos encontramos ubicados dentro de la ley colombiana para poder procesar y ejecutar las diferentes actividades que desarrollamos? Entonces, primero que todo, tenemos que estar bajo las órdenes de la Fiscalía. Eso es primordial. Regirnos legalmente y hacer que todas nuestras actividades de policía judicial estén legalmente sustentadas. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos el artículo 251. Este artículo 251 que nos dice que fuera de los métodos de identificación de personas, que por ejemplo es las características morfológicas de la huella dactilar, la carta dental, como nos explicaban el doctor, el odontólogo forense, el perfil genético y otros elementos que son utilizados para la identificación de personas, también tenemos esta que es el patrón conductual, que es allí donde nosotros entramos como perfiladores, el análisis conductual, la evidencia conductual. También tenemos el artículo 373, nos indica que se puede realizar o probar de cualquier otra manera medios establecidos en el Código de Procedimiento Penal o cualquier otro medio técnico, como lo habíamos dicho, que la perfilación criminal es una técnica especializada que no viole los derechos humanos. También tenemos el artículo 422, el cual nos da que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada. Me estoy refiriendo al método, que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y ha recibido la crítica comunidad académica. Esto lo vamos a ver más adelante en la publicación de este método de perfilación criminal, que es el método BEA, análisis de la evidencia conductual. Y de allí parte o nos indica que nosotros realizamos el análisis a partir de la evidencia. Se considera deductivo dado que reconoce fenómenos desconocidos a partir de principios conocidos, recurriendo al planteamiento de premisas, proposiciones para llegar a las conclusiones lógicas, razonables, mediante el análisis de evidencia física conductual disponibles en una investigación. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Que a partir de elementos que nosotros normalmente tenemos,
podemos inferir conductas realizadas por la víctima, el victimario, al momento de la ocurrencia del hecho, como por ejemplo los patrones de manchas de sangre, en los casos de homicidio, entonces es lograr la interpretación de lo que sucedió allí en el lugar de los hechos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen. Ahí es donde nosotros cometemos muchos de los errores y desafortunadamente las redes sociales inclusive nos ha convertido, voy a incluirme, en expertos falsos de la parte criminalística. Entonces vemos una imagen, vemos un video, pero no vemos el contexto. Entonces da cierta molestia cuando en redes sociales vemos que pasa un evento o simplemente muestran una fotografía y ya sacamos conclusiones y empezamos a victimizar a la persona. Entonces, por ejemplo, en este evento, toda esta parte que nosotros vemos acá, la estudiamos. Es un cuerpo, esto es un tema de escenificación. La sangre nos indica mucho, que antes que cayera el cuerpo, alguien pasó acá, goteando sangre. Todo esto son análisis de patrones de mancha de sangre. Entonces, eso es un gran error que podemos... o sea, no podemos decir nada de la víctima, no podemos hasta que entremos en contacto con la evidencia que nos entregan los investigadores. ¿Me escuchan ahí? Disculpe. Sí, señor, se lo escucha perfectamente. Vale. Entonces, ¿cuál es el paso a paso que nosotros, qué clase de análisis nosotros le hacemos? Entonces, como fase 1 tenemos examen y revisión, que fue lo que les expliqué más atrás, en la que se verifica el material disponible en el caso, evidencias sean físicas o las conductuales que tienen que ver con el análisis. La fase 2, análisis del lugar de los hechos, el cual involucra análisis de evidencias conductuales, la reconstrucción del delito y comprobación. Esto más adelante lo vamos a ver en un caso, en casuística. Y la victimología, pues para determinar las características y aspectos de las personas que fueron víctimas de determinado delito, el nivel de riesgo que tenían estas víctimas para ser víctimas por ese delito, sea por homicidio, sea por delito sexual, sea por hurto, X o Y. ¿Qué análisis nosotros realizamos? Análisis del lugar de los hechos, análisis conductual que está dentro de todo el informe de perfilación criminal. Algo que se me pasaba anteriormente es que dentro de la policía tenemos un informe un informe de perfilación criminal, un formato. Tenemos una guía de perfilación criminal y tenemos una lista de chequeo, el cual corresponde a los documentos mínimos para la realización de un informe de perfilación criminal. Esto está dentro de los sistemas de la Policía Nacional. También hacemos el análisis del perfil criminal y todo lo que tiene que ver con vinculación de casos. Pero, ¿qué hacemos en el lugar de los hechos? Entonces, en el lugar de los hechos, en este campo, el perfilador lo que tiene que realizar es el análisis de todas las evidencias en su contexto, o sea, no individualmente, que hayan sido documentadas en el proceso de la inspección al lugar de los hechos, en la inspección técnica a cadáver, en todo lo que nos tiene que llegar por parte de los investigadores, los planos topográficos, realizando una observación detallada donde ocurre el evento criminal. Entonces, teniendo en cuenta cada uno de estos elementos y elementos materiales probatorios y evidencia física que se encuentran dentro del proceso, interpretamos bajo los siguientes, por ejemplo, los siguientes aspectos. Entonces tenemos el método de acercamiento, método de ataque, tenemos que allí dentro de este punto, estas características del lugar de los hechos, dónde fue la ubicación dónde ocurrió el hecho como tal, tipos de escena del crimen. Tenemos que analizar si allí fue escena primaria, escena secundaria, qué escena fue allí en la ocurrencia del hecho. La víctima fue de selección, fue de oportunidad.
Si fue de selección, ¿cuáles son las características que me indican que fue de selección? Entonces, todo esto, cada uno de estos puntos que nosotros vayamos a nombrar allí, estos conceptos, tienen que ser explicados y argumentados bajo la evidencia que nos allegan. La ubicación de la víctima, esta ubicación de la víctima, ¿qué quiere decir? ¿Dónde fue el punto donde se encontró antes la víctima? ¿Dónde fue abordada? Poder inferir, por ejemplo, el número de agresores. ¿Será que una persona es capaz de realizar este delito? ¿O necesitó, o es muy hábil, o necesitó la capacidad de 2 personas más para someter a esta persona, a la víctima? ¿Qué método de acercamiento realizó el victimario para poder tener contacto con la víctima? ¿Será que fue de sorpresa, tenía una confianza preexistente o fue que lo engañó? Método de ataque, ¿cómo la atacó? ¿Sería que fue por el intermedio del acercamiento, utilizó fuerza brutal? ¿Cómo la controló? ¿Utilizó solo palabras verbales? ¿Hubo solo verbalización? ¿Qué materiales utilizó? ¿Qué armas utilizó para... ¿Hubo respuesta por parte de la víctima? ¿Cómo podemos saber si hubo respuesta por parte de la víctima? La respuesta por parte de la víctima viene en las heridas de defensa, en las manos, en los pies. ¿Será que sí hubo conducta verbal? Cuando encontramos a una persona que no tiene mordaza y, y digamos, en el caso de homicidio, evidentemente hubo una conducta verbal, digamos, como lo vemos ahí en la diapositiva, en la ayuda. Debió haber una clase de verbalización, sea por parte de la víctima o por parte del victimario. Tenemos que analizar a partir de todo el elemento material probatorio si hubo actos sexuales, si hubo accesos, si hubo alguna clase de violencia sexual sobre la víctima. ¿Qué tiempo tuvo el victimario, incluyendo la planificación, para realizar la conducta? ¿Cuánto tiempo se tomó? ¿Será que sí hubo planificación para cometer el delito? ¿Qué actos de precaución tuvo el victimario para llegar allí donde la víctima pudiera abordarla? ¿Será que se escondió de las cámaras de seguridad, no se dejó ver de nadie? Y que está por parte que tiene que ver con la planeación. Observar todos, perdón, qué elementos hacen falta o qué elementos están ausentes dentro del lugar de los hechos, o sea, qué elementos no se encuentran. ¿Será que este señor tiene o esta persona tenía, esta víctima tenía billetera, no estaba tenía reloj y no apareció? O sea, ¿para qué? Para determinar cuál es la motivación. ¿Será que sí hubo escenificación? Verificar eso. Todo eso es cada una cuando nosotros hacemos el análisis del lugar de los hechos. Allí nos hacemos cada una de esas preguntas para poder contestarlas dentro del informe de perfilación criminal. Entonces, tenemos que ser muy detallados. Llegamos a un caso, a mí me gusta comentar así como con casuística dentro de los diferentes casos que hemos tenido, y hay investigadores que desafortunadamente dentro de la premura que tienen, la presión que tiene sean por los jefes o sea por los medios de comunicación o por las mismas víctimas, a veces dejan pasar cositas que de pronto ya uno con más cabeza fría llega al lugar de los hechos o llega a la evidencia y observa. En algún caso ellos tenían videos, varios videos, pero no tenían la manera de vincular ese video con uno que ya tenían identificado para poder demostrar que esa persona era la única que tenía esa camioneta, que fue la víctima que entró en esa camioneta y que no hay otra camioneta dentro del municipio, dentro de la ciudad, que tenga esas características de esa camioneta. Obviamente no tenían el número de placa, solo en el video último, donde identifican placa, donde identifican la camioneta, identifican a la persona que iba manejando esa camioneta posterior a la ocurrencia de los hechos. Pero un detalle lo dejaban escapar y fue cuestión de 20 minutos en análisis de los videos que logramos identificar simplemente una carpeta
que normalmente esa empresa cargan o una carpeta, un documento que identifica a la empresa dentro, a la camioneta que está dentro de una empresa. Entonces, con ese detalle ya podemos individualizar al responsable de la conducta. Estos detalles, por ejemplo, estas fotografías que vemos acá, tienen que ver con el punto de entrada, punto de salida, ¿sí? ¿Por dónde fue que ingresó la víctima? Si encontramos un zapato acá y el otro lejos, pues el ingreso fue por ese lado, de cierta manera, inferir. Lograr inferir cada uno de estos elementos que encontramos en el lugar de los hechos es lograr inferir qué fue lo que ocurrió entre el víctima y el victimario. Reconocer los fenómenos cadavéricos, la doctora nos hablaba muy bien de este tema, y nosotros tenemos que conocer como perfiladores criminales, tener conocimiento de cada una de estas ciencias, de estas ciencias. Hay posición del cuerpo, es muy importante. El cabello de una mujer, digamos, en un feminicidio, me puede indicar muchísimo la posición del cuerpo o del cabello, si fue arrastrada o no fue arrastrada, los tipos de anclajes que tenía su ropa, los patrones de mancha de sangre. Entonces, cada uno de estos elementos tenemos que identificarlos y analizarlos en conjunto, perdón. ¿Qué analizamos dentro del perfil criminal? Entonces, el perfil criminal dice que descripción de las características del autor de un delito a partir del análisis de la evidencia física hallada en el lugar de los hechos. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros ingresamos dentro de este perfil criminal? Si esta persona o este criminal, este victimario, tenía conocimiento del lugar de los hechos, sería que lo planeó, tenía, y esto lo vamos a ver más adelante y lo vamos a identificar, cada uno de estos puntos lo vamos a identificar un caso que les voy a presentar. Es el conocimiento del lugar de los hechos, es parte importante. ¿Qué actos o contradictorios tuvo el victimario en la ocurrencia de los hechos? Utilizó, por ejemplo, pasamontañas, utilizó un celular, o se dejó ver por una cámara de seguridad, ¿sí? Sabiendo que estaba allí el pueblo lleno de cámaras de seguridad, ¿por qué lo hizo? ¿Será que es un desafío a la policía, a la parte investigativa, que yo estoy cometiendo estos delitos, pero nunca me van a lograr capturar? ¿Sería que tener conocimiento de la víctima tiene que ver mucho con el análisis el análisis del lugar de los hechos? El conocimiento de la víctima. ¿Será que sí la conocía, tenía alguna amistad, o simplemente por sus necesidades físicas, psicológicas, atacó a esta persona? Conocimiento de métodos y materiales, sabe utilizar las armas de fuego, sabe utilizar los armas cortopunzantes, tiene manejo en cuerdas, utiliza sus manos para cometer el delito. ¿Será que esta persona tiene una habilidad criminal? O sea, puede, digamos, una persona descuartizar de tal manera que sepa exactamente dónde sean los puntos más débiles del cuerpo para poder descuartizarla. ¿Tiene conocimiento en criminalística, por ejemplo? ¿Qué características físicas tiene esta persona? Acá en Colombia, bueno, desafortunadamente tenemos un alto mundo de monstruos. El monstruo de la soga, el monstruo de Monserrate, el monstruo este Garavito, el de los Cañaduzales. Desafortunadamente acá tenemos varios monstruos, que varios de ellos ya están en la cárcel, y muchos de ellos muertos también. Y en uno de esos casos, para saber las características físicas de esta persona, lograron identificar por intermedio de una suela de un zapato que arrastraba o que tenía un desgaste particular en un zapato de ellos. Entonces la persona que hizo esta perfilación, digámoslo así, logró inferir que esta persona tenía un problema en una pierna y que la arrastraba, y que por eso era el desgaste del zapato. Entonces esto es poder inferir las características a partir de la evidencia. O sea, nosotros conocemos que un zapato, sí, que se desgasta, pero dígame por qué se desgasta. Y después de ser capturada esta persona, lograron hacer esta comparación, se dieron cuenta que sí tenía un problema en una pierna. Determinación del riesgo del agresor. ¿Qué precauciones tomó el agresor para cometer el hecho? ¿O lo logró
logró superar cada uno de estos obstáculos que tenía para cometer el delito. ¿Qué utilizó, qué transporte utilizó, qué hábitos normalmente tiene? Entonces esto tenemos que identificarlo dentro del informe de perfilación criminal. Este es un tema muy amplio, estoy casi corriendo por el tiempo y más por el tema de que tenía unos problemas técnicos. El otro análisis que realizamos acá en Colombia es la vinculación de casos, y esta vinculación de casos tiene que ver con algo que nosotros manejamos acá en Colombia dentro del Código de Procedimiento Penal, y es en los artículos 50 y 51, los cuales refiere que los delitos conexos se investiguen y se juzgarán conjuntamente, teniendo en cuenta que la conexidad sustancial delitos implica, en primer término, la existencia de varios delitos, bien sea cometidos por una misma persona o personas diversas. ¿Y cómo se hace o cómo hacemos dentro de la perfilación criminal este tipo de vinculación? Mediante el modus operandi del victimario, los comportamientos rituales y la firma. Pero entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta dentro de esta vinculación de casos? La edad de la víctima, el género, la raza, qué medio de transporte utilizaba, por ejemplo, el delincuente, qué edificación o qué lugar utilizó para cometer el delito, qué utilizó qué arma, por ejemplo, múltiples y variadas aproximaciones del agresor hacia la víctima, cómo se acercaba, cómo, más adelante lo vamos a ver en el caso, cómo las engañaba. El uso de una máscara, ¿será que utilizaba máscara para cometer los delitos, por ejemplo, los delitos sexuales? ¿O lo utilizaba solo para proteger su identidad, o simplemente desafió a la policía para realizarlo? Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver comportamientos rituales, que también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué nos dicen los comportamientos rituales? Que son las conductas que responden a necesidades psicológicas, eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante, y que no son necesarias para el crimen. Creo que el doctor nos lo explicaba en una de la primera conferencia, el doctor Andrés, y tiene que ver, por ejemplo, con dejar a la víctima en una posición abierta y donde se muestran sus órganos sexuales, inserción de objetos extraños dentro de las cavidades del cuerpo, tener un guión preparado para la víctima. Conocí un caso de un violador serial en un municipio acá en Colombia, que él no tenía la necesidad ni siquiera de mostrar un arma, un cuchillo, sino simplemente con la palabra amenazaba y se llevaba a las víctimas y las violaba relativamente cerca o a un lugar muy cercano del municipio. Y tenía un guión, las intentaba enamorar, posterior a la violación las llamaba, les quitaba el celular y se intentaba comunicar, e inclusive les mandaba flores. Y otros comportamientos rituales, la mutilación de partes del cuerpo, por ejemplo. Y la firma son las acciones más allá de lo necesario para cometer el delito violento, que demuestran un comportamiento único para el homicida en particular. Entonces, la relación de los factores rituales y no rituales a partir del caso, de los casos siguientes, y se mantiene constante. Y para la firma le tengo más adelante un ejemplo muy específico que nos podemos identificar en un caso que logré conocer. Ahora vamos a entrar a la parte de la victimología. Y algo que el doctor también nos hablaba, creo que alguien más nos comentaba que hay que tener en cuenta y que tenemos que recordar, es que las víctimas no son las responsables de los actos criminales de los agresores. O sea, no podemos responsabilizar de ninguna manera, sea la víctima que sea. Desafortunadamente uno ve en redes sociales y esa herramienta tan peligrosa, tan buena y peligrosa que puede ser, pero desafortunadamente muchas personas culpan a las víctimas de ser las directamente responsables de los delitos que fueron cometidos sobre ellas, y eso es un grandísimo error.
sea porque, por ejemplo, dice que no, que porque estaba sola en la calle, que porque se colocó esa minifalda, porque tenía ese escote, porque utilizó el celular en la calle si sabía, por ejemplo, que allí en esa calle o en ese lugar mataban o matan por un celular. Entonces, ejemplos así cualquiera y digamos que ese señalamiento tan bajo que una persona puede tener a responsabilizar a la víctima porque fue víctima. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros la victimología? ¿Cómo aprovechamos nosotros la victimología dentro de este informe de perfilación criminal? Y hay que tener en cuenta que la víctima es la principal fuente de información que un investigador, un perfilador criminal, la misma fiscalía tiene para poder esclarecer los hechos delictivos. Entonces no podemos poner en un segundo plano a la víctima porque, sí, porque le responsabilizamos de esa manera. Sea que se encuentre viva, ¿sí? Porque sería una fuente de información, las víctimas vivas, digamos así, nos dan una fuente de información importante. Las víctimas muertas también nos dan una fuente, no tienes una fuente de información importante, pero tenemos que identificarla. Entonces, la victimología es determinar el riesgo de su estilo de vida y el nivel de riesgo situacional. Entonces, ¿qué nos dice la exposición por estilo de vida? Entonces, estudia la frecuencia de elementos potencialmente perjudiciales experimentados por la víctima que resultan de su entorno habitual. O sea, cómo se comportaba la vida, qué vida tenía, cuáles eran sus actividades normales que tenía la víctima y por qué fue víctima de ese delito. Entonces nosotros lo categorizamos en bajo, medio, alto o extremo. Depende la situación en que se encontraba la víctima. Es poder lograr identificar ese nivel de riesgo para poder inferir de dónde y qué motivación dio para que sea víctima de esta persona de este delito específico. Entonces, y lo que tiene que ver con la exposición situacional, se refiere a que la cantidad real de exposición o vulnerabilidad al daño experimentada por la víctima al momento de ser victimizada. O sea, ¿cuál fue el riesgo que tomó la víctima en el momento de la victimización? Muchas de las veces, o sea, la mayoría de las veces es externo. Por ejemplo, una persona que va por la calle por un barrio estrato alto, pero justamente por esos lugares estaba andando o un asesino o un violador serial y justamente esa víctima se acomodaba a sus necesidades y a esas altas horas de la noche tuvo la oportunidad y la seleccionó en su momento para ser víctima. Pero su nivel de riesgo aumentó a pesar que su nivel por estilo de vida era bajo. Entonces, en sí el objetivo principal es llegar a una comprensión de que las víctimas en su contexto de su estilo de vida, o sea, que debemos cuestionarnos en la victimología. ¿A qué se expone esta víctima en particular? Es preguntarse, por ejemplo, cuándo y cómo el estilo de vida de una víctima en particular la coloca en peligro. Si esta víctima, por ejemplo, es de selección, por la disponibilidad, por ejemplo, por la vulnerabilidad que tenía la víctima en su momento, la ubicación de la víctima, si de pronto los mismos criterios de fantasía, como le indicaba en el ejemplo anterior, los criterios de fantasía del victimario se acomodaron a lo que tiene el victimario. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que tener en cuenta para la realización de un perfil criminal. Pero es que adicionalmente a eso nosotros tenemos que tener en cuenta, fuera del excelente que tuviéramos
la autopsia psicológica, como lo comentaba en algún momento uno de los participantes de la conferencia. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que tener la mayor información de la víctima. Entonces, tenemos que saber su vida amorosa, todo lo que tiene que ver con sus antecedentes penales, su historia clínica, su historia, si tuvo, por ejemplo, en algunos casos de los presuntos suicidios, esta historia clínica, si tuvo episodios de anteriores a ese de suicidio, o estamos hablando de una escenificación del lugar de los hechos. Esto es un ejemplo pequeñito de un homicidio colectivo que se utilizó absolutamente todo dentro de este caso. Es un homicidio colectivo que hubo el año pasado, el año pasado en Cali, y se utilizó cada uno de estos elementos para poder elaborar el informe de perfilación criminal y la elaboración o reconstrucción del delito, que fue parte importante para el esclarecimiento de la ocurrencia de los hechos. En resumen general, muerte de 5 jóvenes en un cañaduzal. Aparecieron en este prado. Esto es una reconstrucción del lugar de los hechos, una reconstrucción de hechos, y inferimos cómo fue que ocurrieron los hechos a partir de toda la evidencia, todos los elementos y cada una de las entrevistas que logramos recoger. Entonces allí logramos establecer, y eso lo corroboramos después con la captura de los bandidos, de los delincuentes, que parte de la información que nosotros aportamos dentro del informe de perfilación criminal fue correcta. O sea, inferimos de tal manera que los victimarios nos corroboraron de eso. O sea, estábamos hablando, por ejemplo, que dentro de la reconstrucción hablábamos de más de 2 o 3 personas que cometieron en la ocurrencia. ¿Pero por qué fue que ocurrieron? O sea, ¿por qué más de 2 o 3 personas? ¿Sí? Que fue solo una persona la que cometió el delito. Entonces allí ingresamos, por ejemplo, en las trayectorias balísticas que también nosotros las realizamos, las hacemos sobre planos físicos, y logramos establecer que cada persona, cada muchacho de estos murió por un impacto de arma de fuego en la cabeza, a pesar que su cuerpo tenía 2 o 3 de ellos tenían 2 orificios de entrada. Entonces, dependiendo la posición del cuerpo, dependiendo la posición del tirador, logramos establecer que fueron solo 5 disparos, y uno de ellos fue degollado. Llegar a la motivación también es importante. ¿Cuál fue la motivación que generó que mataran a estos 5 muchachos y adicionalmente degollaran al otro? ¿Sí? Eso nosotros indicamos en el informe que lo que estaban haciendo allí es dando un aviso, ¿sí? Amenazando algo, dando un ejemplo de algo allá. Entonces, este informe fue muy importante para, digamos, que corroborar que lo que nosotros estamos haciendo es importante desde la parte de perfilación criminal. No sé si voy bien de tiempo, el doctor me confirma. Correcto, ¿Aló? nos quedarían 10 minutos. Bueno, apresuro el paso entonces. Gracias. Este tema, sí, porque este tema es bastante extenso, estoy corriendo, no le he podido tomar todo lo que había querido presentar. Este es un caso que nosotros presentamos, que nosotros apoyamos, se llama El monstruo de la soga. Esto que ustedes ven acá en la pantalla son varios homicidios ocurridos en una zona rural de un departamento, ¿sí? En esta zona. Son otros homicidios cometidos en otro departamento, concentrados en un lugar.
es del sur de Colombia. Barranca Bermeja. Hay unos cuerpos que se alejaron de lo otro, pero esto tiene una razón de ser, tiene todo el tema que les había indicado anteriormente, un conocimiento del lugar de los hechos. Entonces, empezaron a aparecer estos cuerpos en el año 2007 al 2012, más o menos, del 2007 al 2012, con una de las características muy particulares. Primero, en concentración de cuerpos en un lugar, en varios lugares, ¿sí? Concentrados en 2 departamentos, más que todo. Hubo 5 departamentos, pero más concentrados en estos 2, ¿sí? Que fue la mayoría de cuerpos que se hallaron. Entonces ya se despertó la alerta, ya ingresan ya empezamos a concentrar cada uno de estos procesos investigativos en un despacho para hacer esta unión procesal o para hacer esta para empezar a trabajar sobre un posible o único responsable de la conducta. ¿Cómo se encontraron los cuerpos? Sedentes, en posición sedente, amarrados de pies, de manos y de cuello. Otra característica, lugares abiertos, rurales y boscosos, alejados de la zona urbana. Habían cuerpos que los encontraron más o menos a 1 kilómetro del camino o la carretera más cercana, alejados de las casas cercanas. Todos los cuerpos fueron hallados amarrados a troncos o a palos, amarrados a los árboles, amarrados del cuello, así como lo indicaba, del cuello, extremidades superiores y extremidades inferiores. Lo que les indicaba anteriormente. ¿Qué es lo que pasa con este caso? Que este caso encierra todo el tema de perfilación criminal. Y se realizaron cada uno de los análisis de perfilación criminal. Ausencia de vendas en la cara. ¿Qué nos dice la ausencia de vendas en la cara? Que al victimario no le importaba si le vieran la cara. ¿Por qué? Me pregunto yo. Y ustedes contestaron allá mentalmente, sí, porque los iba a matar, porque no le importaba. La firma en este caso, yo lo tomé como este elemento religioso católico. Bueno, no sé si de pronto otras religiones lo tendrán, pero pues en el caso acá en Colombia, los únicos que utilizamos este rosario, ¿Cómo está bien chiquita? Camándula, los católicos. Sí, muchacha, seguro dejé algo de mi pedido. ¿Cómo porque logramos? Creo que dejé el cosito este. Ajá. Muchacha, el micrófono. Adelante, don Adrián. Nuevamente habilite, por favor, su micrófono, si está amable. Las disculpas del caso, parece que alguna persona habilitó su micrófono inapropiadamente. ¿Me escucha, don Adrián? Le agradecería que active su micrófono, por favor. Ay, disculpe, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, no se preocupe. Fue que silenciaron todos los micrófonos porque hubo alguna persona que activó inapropiadamente su micrófono y entonces interfirió con lo que usted indicaba. Adelante, por favor. Bueno, creo que me queda acá la firma, ¿no? ¿Cierto? Sí, correcto. Estaba hablando usted del rosario que... Bueno, el rosario, gracias, doctor. El rosario, entonces lo identifiqué como un elemento de la firma, toda vez que varias de estas víctimas, que se me olvidaba, todos son hombres de la edad de 15 a 32 años aproximadamente, todos mototaxistas. No sé si de pronto la palabra mototaxista lo tenemos referenciado a nivel mundial, aquellas personas que utilizan su moto para transportar por un valor mínimo acá, por ejemplo acá en Colombia, 1.000 o 2.000 pesos por dentro de la ciudad.
Entonces lo identificamos con ¿cómo? Porque varias de estas víctimas no eran católicos. Entonces eso era un elemento simbólico, un elemento innecesario para el cometer el delito. Y en todos los casos encontrábamos esto. Adicionalmente había otro tema de una gorra que cada uno de los víctimas tenía, pero pues al momento es otra cosa que más adelante les voy a comentar. Yo tuve la fortuna, digamos, que tener contacto con el victimario y una persona muy inteligente, bueno, ya les comento eso, y que yo creí que también era parte de la firma, pero lo descartamos después. Entonces, estos cuerpos que vemos aquí en la parte superior son de un municipio, de un departamento. Y estos que están aquí abajo son de otro departamento. Y vamos a darnos cuenta, este cuerpo que está acá es había desaparecido un día y lo encontraron, mejor dicho, fue el más reciente, lo encontraron a un día de desaparecido. Entonces la diferencia entre estos de arriba y estos de abajo realmente es muy, muy poco. Es exactamente idéntico la posición de los cuerpos, los amarres, los rosarios, cada uno de los elementos que vimos en la primera parte del análisis del lugar de los hechos, cómo fueron abordados, cómo fueron ejecutados. Bueno, cada uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de un informe de perfilación criminal. Esto es una línea de tiempo, a partir de que es muy importante tenerlo dentro de la reconstrucción del delito. Desde su nacimiento, cuál fue su vida, ¿sí? ¿Por qué conocía esos lugares? Por ejemplo, ¿por qué fue capturado más adelante? Fue capturado porque los victimarios o los asesinos seriales o los violadores en serie llegan a un punto que tienen tanta confianza de su actuar criminal, o sea, ellos evolucionan con el tiempo su modus operandi, pero llegan a un punto de una meseta y se estancan allí y empiezan a desmejorar. Y en esos puntos, cuando empiezan a desmejorar, es cuando cometen los errores. Y fue el que cometió acá, con esta víctima de la parte superior derecha, por haber utilizado un celular. A pesar de otros errores que había cometido por acá, en quedarse con las motocicletas de las víctimas. Más dejar otros elementos de casa. Por ejemplo, cuando en la captura se le encontraron cédulas. ¿Cómo lo llamamos? De pronto lo dejamos en el chat. ¿Cómo lo llamamos? Disculpe. Se llama el victimario de su víctima. Entonces, estos elementos y cada uno de las hipótesis y de las entrevistas recolectadas y los errores que cometieron esta persona se dio para la captura de este Luis Gregorio Ramírez Maestre. Pero ¿quién era él? Él estuvo en esos dos departamentos como soldado. Fue mototaxista, parte importante. Conoce hasta qué punto y conoce cuál es su vida normal de un mototaxista, hasta qué punto van, cómo se gana la confianza. Él se ganó la confianza de los victimarios ofreciéndoles un poco más de dinero para sacarlos por fuera de su confort del mototaxista. Se ganó la confianza dándole un poco más de dinero, desayunos, gaseosa, y durante 2 o 3 días estuvo así, utilizándolo hasta llegar a sacarlo fuera de la zona urbana. Fue taxista, estudió en un colegio rural, sus papás son campesinos, en su juventud pues era una persona de bien. Aquí hablamos de unos, se me pasa la diapositiva, no, aquí está, de unos mitos que desafortunadamente, y estos son los errores que nosotros cometemos al solo ver las fotografías y no tener contacto directo con el elemento material probatorio. Por ejemplo,
que el amarre fue así, que la persona que lo amarró, o perdón, la víctima estaba en esta posición de esta manera y con el cansancio se ahorcaba. Eso es mentira. Que colocaba los pies a la altura y la persona se hacía al frente y se masturbaba frente a él y eyaculaba en la cara o en el cuerpo. Mentira, en ninguno de los cuerpos se encontró algún elemento o, o semen o biológico que pudiera indicarnos eso, a pesar que hubo desde la parte, hubo cuerpos hallados con anticipación antes de descomponerse. Que lo que él hizo fue por tema de maltrato eh, paternal, mentira. Era una persona muy consentida. Y bueno, esa era la última. Tiene que ver con nosotros que hacemos genocidio. Ah, pero perdón. Acá quiero presentarles, antes de, no sé si ustedes ven ahí la pantalla, me confirman por favor. Se ve en la pantalla que dice amarres. Voy a salirme, voy a presentarles un videito pequeñito que tiene que ver con la entrevista o el interrogatorio que la persona y en la cual nos indicaba, o por lo menos lo logramos convencer, lo logré convencer para que nos enseñara los amarres. Él me amarró a mí de pies, de manos, de pies, y por obvias razones no me iba a dejar amarrar el cuello, ¿no? Quedaba ahí a pesar que... ¿Qué pasaba con estos amarres? Que estos amarres son sistemáticos y al activar el cuerpo, el mismo movimiento del cuerpo, activa cada uno de los nudos que hace activa cada uno de los nudos y lo que hace la víctima es ahorcarse con su propio peso. ¿Me confirman? Correcto, sí, se ve una imagen. Vale. Oh. Discúlpenme. 2 minuticos, un minutico y cuadro el video. Me parece muy importante. No hay problema. Oh.
Ahorita no se está escuchando nada y al parecer se quedó pegado el Está grabado. haciendo revisiones, no se preocupe, Jacqueline. Está haciendo revisiones para ver si puede reproducir el video. Está teniendo problemas para reproducirlo, entonces por eso es. Gracias. Y aquí estamos monitoreando toda la actividad. Gracias. Profe, aprovecho de una vez, no he podido hacer ningún comentario porque no sé qué pasa, no logro hacerlo, pero estoy escuchando todas las clases. Vamos a ver. Las intervenciones van a ser únicamente por el chat, por favor, si son tan amables. Mi intendente, si se le complica el asunto del video, si quiere continuamos con la presentación y tal vez en una posterior ocasión podríamos verlo. Sí, efectivamente, me disculpa con ustedes, tenía ahí, pero por el tema de internet no me quiere que dejar No, no hay problema, no se preocupe. la presentación. Pero bueno, entonces, resumidas cuentas. Esta persona, tuvimos la oportunidad en el año 2018 de tener un interrogatorio con él y él me amarró de manos, pies, comentaba que cuello no, porque pues es un tema riesgoso ahí, porque él nos indicaba inclusive que él los aprendió, les enseñaron en una finca a realizar esta clase de nudos. Creíble. ¿Por qué? Porque estos nudos fueron realizados o los realizan normalmente para tumbar ganado y aplicarles inyecciones o para sacrificarlos, ¿sí? Y él nos indicaba que estos amarres los aprendieron en conjunto porque él pertenecía a una organización delincuencial y las órdenes que él recibía era cometer esa clase de delitos, estos homicidios. Esto es variable en creerle o no creerle a esta persona. Lo que sí es importante mirar en este caso es que los nudos, como él los realizó de una manera muy ágil, inclusive en algún momento nos dijo, lo que se aprende no se olvida, y sonreía en todo momento. Es una persona fría, calculadora, muy inteligente, porque a cada pregunta que yo le hacía, le cambiaba completamente el tema y me tenía una respuesta. Por ejemplo, en la del rosario, estábamos hablando de los amarres y yo le cambié la pregunta, venga, ¿y por qué todos tenían un rosario? Entonces me da la respuesta inmediata. ¿Por qué tenía esto? Por esto y esto. Me explicaba que este amarre que está en la parte superior izquierda y derecha es los amarres que me hizo a mí. Hicimos la comparación con estos nudos, con estos amarres y son exactamente lo mismo. Yo al momento de moverme era imposible, digamos que escaparme de esos nudos tan específicos, eh, tan importantes para inmovilizar a una persona. Entonces, qué importante fue este interrogatorio para entender y corroborar mucho de lo que nosotros vimos dentro del lugar de los hechos, dentro de los diferentes análisis que nosotros alcanzamos a realizar en este caso específico. Esta persona ya está condenada por su primer homicidio o investigación para 36 años y a otros 6 condenas por los diferentes casos. Todavía estamos en el trabajo de seguir imputándole cargos, toda vez que él confesó
inclusive la muerte de un menor de edad. Y estas confesiones van en cómo lo hizo, ¿no? Pero 3 nosotros, minutos. vale, esto lo hacía de una manera muy fría y muy calculadora y sin ningún arrepentimiento como tal. Que nosotros, ¿en qué delitos utilizamos y otros? Genocidio, lesiones personales, tortura, lesiones sexuales, secuestro, desaparición. ¿Qué hacemos? Análisis de videos, análisis de patrones de manchas de sangre, asesorías, entrevistas, interrogatorios, capacitaciones en sí. Era lo que yo tenía que decirles, parte de lo que nosotros trabajamos acá. El tema es un poco mucho más amplio. Ofrezco disculpas otra vez por el problema tecnológico que tuve en este momento. No se preocupe, mi intendente, más bien nosotros estamos sumamente agradecidos por su participación. Vamos a abrir ahora el espacio de consultas. Lo que vamos a hacer es